Bueno, está claro que las posiciones están muy contrarias. Es una realidad que nos vamos a la tanda, van todos a tomar agua y se tratan bárbaro, ¿no? Después discuten mucho políticamente hablando y correctamente dentro de lo que es esa discrepancia política que hay, y eso está bueno también, y habla muy bien de cómo hoy se representan cada uno. En un ratito le voy a ir preparando le voy a ir pidiendo a la producción que me prepare la placa para lo que fue la encuesta. Le preguntamos también sobre este tope de endeudamiento que ha generado todo este debate que ya tuvimos en el primer bloque. Les quiero preguntar, al lado de la coalición, y ahora me voy más a lo político, ¿no? ¿Molestó lo de Cabildo Abierto, la posición de Cabildo? Empiezo contigo porque el Partido Colorado fue más fuerte todavía que el Partido Nacional. O sea, sí, por supuesto que molestó, pero por esto que decimos de cuál es la causa detrás de no haber votado. A vos te presentan un balance que en realidad te están solicitando una toma de presupuesto, no te dan explicaciones al respecto, no te justifican para qué van a usar esa plata concretamente, y se plantea que esto se tiene que trabajar a futuro. Y bueno, eso entonces, en ese futuro, cuando, por supuesto, si son medidas justificadas, que se entienden, sensatas, el Partido Colorado va a apoyar, sin duda que sí. Lo ha hecho históricamente, porque sí, hay una realidad, y es que si algo Déjalo nos caracteriza para un poquito, porque yo estoy hablando ahora de Cabildo. Bueno, sí, ahora estoy hablando del Partido Colorado como Sí. tal. Pero el Partido Colorado entiende, más allá de si somos coalición o no, que el momento no es el dado. Esto, rarísimo lo que se hizo, lo que se intentó hacer. Que, es más, te diría que es una cuestión más de corte, un intento por justificar cuál es el tope de deuda impuesto por estos otros artículos que no justifican, a fin de cuentas. Pero es el fondo de la cuestión. ¿Sigue siendo coalición pensar hoy en el Partido Nacional, en el Partido Colorado y en Cabildo Abierto? Bueno, ¿O es más coalición Partido Colorado, Partido Nacional? Y que son cuestiones que cada partido tendrá que dirimir primero en la interna, si plantean un proyecto futuro en coalición o no. Particularmente el Partido Colorado está muy cercano al Partido Nacional en términos de una coalición a futuro. Pero así no lo ven a Cabildo. Y Cabildo Abierto no presenta el mismo interés, pareciera. Por lo pronto no ha sido lo que han manifestado los representantes que hoy tiene Cabildo Abierto, digamos. No son sus principales figuras, pero sí son las que han logrado ocupar las bancas en la Cámara. Tampoco ellos dicen estar afines al Frente Amplio. Bueno, pero no lo han manifestado, pero han mantenido negociaciones en paralelo y sin consultar a los socios de la hipotética coalición. Parece ser que la coalición únicamente les interesaba si había cargos para repartir. No habiendo los cargos para repartir, parece que aquello que sostenía ideológicamente a Cabildo Abierto es muy endeble. Y bueno, digamos, las grandes críticas que hubo desde Cabildo Abierto hacia el Frente Amplio en campaña, una vez que no había nada para repartir, ningún lugar para adjudicarse, parece que se las olvidaron, no sé, pero eso lo tendrá que juzgar su electorado en las elecciones próximas, a ver si representan o no representan a la coalición. ¿Lo consideran una llave en el Frente Amplio esto de Cabildo para un futuro? Yo creo que es un sector que ha demostrado capacidad de diálogo en esta situación particular. Creo que además sus actores han cambiado mucho. El interlocutor de Cabildo Abierto antes era Guido Manini Ríos, con quien por supuesto tenemos gigantescas diferencias. Hoy esa figura parece haber perdido un poco de pie porque los representantes en el legislativo son otros, y esos otros representantes han demostrado poner primero al país y después los intereses políticos. ¿Esos representantes para vos no representan la palabra de Manini o los ideales de Manini? Eso habría que preguntárselo a la gente de Cabildo. Yo tengo entendido por información que siguen hablando con Manini, ¿no? Bueno, y resuelven en base a lo que Manini dice. Hablan de trato directo. Hablan de trato directo con Manini, está bien. Eso habría que preguntárselo a ellos. Bien. Vamos a ver a la placa a ver qué opinó la gente, porque le preguntamos a la gente. En Instagram le hacíamos una encuesta y le preguntábamos, bueno, ¿qué pensaban? Acá está, mirá. ¿Estás de acuerdo con la propuesta del gobierno de aumentar el tope de endeudamiento? Sí, 47, no 53. Bastante parejo, pero obviamente la mayoría piensa que no, como en este caso lo señala la oposición política. ¿Les queda algo más? Sí, a mí me queda un tema, y que capaz que es lo que vamos a hacer en el próximo bloque, pero por las dudas de que no haya próximo bloque. Ya estamos en ese bloque. Estamos en ese bloque, sí, bien ahora. A mí me preocupa mucho discutir de macroeconomía y de números y de evaluación entre gobiernos y comparar déficits fiscales como si los números fueran solo esos números económicos y sin tener en cuenta la realidad social que cada gobierno deja detrás de esos números. Recién se hizo una comparación directa entre el déficit y el endeudamiento del Frente Amplio y la coalición de gobierno que dejó de gobernar el año pasado. Y para mí hay una diferencia sustancial, y es cómo una cambia la realidad de la vida de la gente, que es el Frente Amplio en su periodo de gobierno, y cómo también, en menor medida, se termina cambiando la realidad de vida de la gente en el último gobierno. El último gobierno, en el macro, tiene crisis, tiene pandemia,
pero en el macro tiene crecimiento económico. Y además de tener crecimiento económico, tiene aumento del endeudamiento y además del déficit fiscal. Tenemos un Estado más grande, ¿no? Y tenemos más deuda. Ahora, ¿qué también tenemos? Tenemos más pobreza. Y sobre todo, lo más importante, tenemos más pobreza infantil. Según el INE, tenemos mayor pobreza infantil. Yo le pregunto, ¿qué medida tomaron en los 100 días de gobierno para combatir la pobreza infantil? La primera que ya se mantiene son los bonos para los escolares. 2.500 pesos, los bonos para escolares, sí. ¿Eso combate la primera? Eso es una medida, a la primera pero infancia. las medidas que viene, ¿no? el gobierno, para el mes que viene. las medidas del gobierno van a venir con el presupuesto nacional, porque nosotros somos un gobierno que nos parece que hacer anuncios antes de poder realizar los pero perdón, pero si hay urgencia, ahora, digamos, cuando hay urgencia se nota que envían las leyes al Parlamento. Estamos en un estado de crisis económica. Se están trabajando las situaciones para solucionar los problemas. ¿Con qué acciones? Se están trabajando en el presupuesto y son las acciones que están en el plan de gobierno. Pero generar si trabajo, pero te las estoy contando, si me dejás interrumpir capaz que las escuchás. Generar una situación que tenga mayor empleabilidad, sobre todo para los jefas de hogar de esas familias, generar mejoras al sistema de cuidados, generar en algunos casos aportes económicos directos, como puede ser este bono y otros que se van a seguir implementando para esas familias. El gobierno del Partido Nacional se eliminó el tope de ingresos para mantener las asignaciones familiares. Aguantame un segundo porque es importante, recién hablábamos de en base a qué se manejan para hablar de los índices de pobreza, en base a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Pero yo ahí desgloso pará porque tenemos un tape que nos presenta justamente este tema de desigualdad y pobreza. Dale. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística referidos al año 2024, el 17,3% de los uruguayos se ubica por debajo de la línea de la pobreza. Eso equivale a casi 1 de cada 6 personas que viven en esa sociedad. La pobreza infantil es aún más alarmante. Más del 32% de los menores de 6 años viven en hogares pobres. Aunque la indigencia se mantiene baja, en 1,5%, los datos reflejan una realidad estructural. Las infancias siguen siendo las más golpeadas. En cuanto a la desigualdad de los ingresos del 10% más rico de la sociedad, sigue siendo más de 12 veces mayores que los del 10% más pobre. Asimismo, y por primera vez, se midió la pobreza multidimensional. La misma afecta al 18,9% de la población. Esto incluye carencias en educación, vivienda, trabajo formal y acceso a servicios. Las principales privaciones se dan en escolarización, empleo informal, condiciones precarias de vivienda y falta de conexión a internet. El dato más crítico es casi 1 de cada 3 niños uruguayos está creciendo en situación de pobreza. ¿Cómo romper con esta realidad? ¿Alcanza con el crecimiento económico? ¿Qué tipo de políticas pueden revertir esta tendencia? Hoy en Tarjeta Roja ponemos foco a la pobreza en la sociedad uruguaya. Y ahí Brunito Esteves, a quien le mandamos un saludo, decía, bueno, ¿qué tipo de políticas se pueden poner sobre la mesa para poder atender esta situación? Y de alguna forma ya Marcos estaba analizando esto. Gabriel, voy contigo que estabas en la palabra. Yo retomaba porque en realidad las acciones que dice Marco a mí me llaman poderosamente la atención porque se creó el bono crianza durante el gobierno de la coalición, se eliminó el tope de ingresos para mantener las asignaciones familiares, se aprobó la ley Lustenberg, la ley de Cristina Lustenberg, que se había presentado en el gobierno del Frente Amplio y no se había aprobado, y se adjudicó una partida especial de presupuesto de 50 millones de dólares anuales para combatir la primera infancia. Entonces, a mí lo que me sorprende es que nosotros reconocemos que hay mucho por hacer y es en algo que hay que avanzar, pero ellos tuvieron 100 días desde que se enteraron que habían ganado hasta iniciar el gobierno. Y van 100 días de gobierno y no hay acciones concretas. Y lo que Marcos promete son acciones que en realidad ya ejecutó el gobierno anterior. Entonces, o todo no estaba tan mal y era tan horroroso como decían, o no tenían un plan. Yo creo que ni tenían un plan ni todo estaba tan mal como decían. ¿Niro? Bueno, yo voy a tocar sobre pobreza y desigualdad porque a mí me llama poderosamente la atención cómo la gente se ofendía cuando nosotros planteábamos que había 2 modelos de país, ¿no? El otro día en la rendición de cuentas, la diputada blanca, Fernanda Osberg, definió que el gobierno anterior había sido un gobierno humano y cercano que tuvo en cuenta a los más pobres y los más vulnerables. Entiendo yo que están de acuerdo con esa Absolutamente. afirmación. Muy bien. Si yo te muestro la distribución de los ingresos, por decir, distribuida, durante los... Mira, no te comparo los 15 años del Frente Amplio porque salen perdiendo por cuestiones de crecimiento económico. Te comparo los últimos 5 del Frente Amplio, que creció el país menos económicamente incluso que estos 5 años. Y que tuvo un contexto regional peor que en estos 5 años. Si yo te comparo esos... Perdón, ¿qué tuvo un contexto regional peor? El contexto de crecimiento de la región fue peor en los 5 años del Frente que en estos 5 años. ¿Con pandemia y con sequía? Sí, con pandemia y con sequía. No, no es cierto. Sí, son es los cierto. números. Son los números. Si no ¿Cuánto lo querés ver, creció América terminamos Latina? y te paso la gráfica para que la estudies un poquito y ahí lo tengas en cuenta.
Pero sí, el crecimiento de la región fue peor en los 5 años del frente que en estos. Entonces, si yo te muestro los patrones de crecimiento de ingresos dividido por decil, ¿en dónde crecieron económicamente los más? Los deciles, los primeros deciles, los deciles más pobres, y en dónde crecieron más los deciles más ricos. En los 5 años del frente o en los 5 años de la coalición. Miró. En los 5 años del frente, el crecimiento fue de abajo hacia arriba, partiendo de un crecimiento en donde los más pobres, a pesar de que el crecimiento total del salario real en los últimos 5 años fue bastante bajo, más creo que estuvo en el mismo nivel, los más pobres, si bien el contexto general estaba igual o peor, habían mejorado. Los 2 primeros deciles. ¿Qué pasó en tu gobierno? Que nos entregan un país con un índice de salario real más alto, pero en donde los 2 primeros deciles están peor. Niro, tú partís de una premisa ideológica que yo la entiendo, pero que no la comparto en lo más mínimo. Para mí, la igualdad per se no me dice nada. Y yo... Nadie habló de igualdad igual. Hablamos de ¿Cómo equidad. que no? De desigualdad. Hablamos de equidad igual. De desigualdad en este caso, Sí. estás comparando deciles. En ingresos y en Bien. crecimiento de ingresos. Bien, yo, digamos, porque una comparación y un argumento que ha puesto el Frente Amplio arriba de la mesa, la variación de medio punto porcentual en el índice de Gini, que en última instancia se remite a lo que tú estabas planteando. No es de medio punto. Yo lo que digo es, bueno, 0,7. Yo lo que digo es, el Uruguay tiene en torno al 40,7, ¿estamos de acuerdo? Tenía 39. En el índice de Gini, Sí. 40,7. ¿Y cuánto tenía antes, perdón? Cuando empezamos, Cuando empezamos nosotros. 39,8. ¿Y nosotros? No tengo el dato. 45. Sí, ¿tú lo tenés? 45. Sí. Bajamos 5,6. Ahora yo Sí, te digo, nosotros. Burkina Faso y Sí. Senegal, sí, usted lo deja. Sí. Lo felicito. Yes. Burkina Faso y Senegal tienen un índice de Gini muchísimo menor al nuestro. Yo te pregunto, ¿el modelo de país de Burkina Faso o de Senegal es un modelo No, fiable? pará. Pará, No, no, pero se lo pregunto, no, se la porque respondo. si el argumento es la desigualdad, si el argumento Sí, es la pero desigualdad, podemos ser todos muy iguales y muy pobres también. No, eso no pasa. No pasa. No pasa. Mira, en 192 países, si yo te hago una tabla de comparación, y esto justo lo estuve estudiando hace 3 días, entonces Bien. me agarrás fresco en el tema. Si yo te hago una tabla de comparación, en donde te hago una fila de Excel, por un lado el orden de los países con menor índice Gini, de menor hacia Hacia cero, sí. hacia cero, y te lo comparo con los países más desarrollados, los países con menor pobreza, ¿sabes qué pasa? Los que tienen menos desigualdad son los que están mejor. Y te hago una comparación más gráfica. La próxima traigo impreso incluso las gráficas, porque los países con menor desigualdad, ¿sabes cuáles son? Los países europeos y nórdicos. Los países con más desigualdad son los países de África y también, lamentablemente, América Latina. Uruguay tiene mucha más desigualdad que países pobres, pero por eso para mí el punto de la desigualdad per se pero no dice nada. Yo coincido No, contigo. no dice Perdón, nada. perdón, tiene más desigualdad que países ricos, no que países pobres. No, que ambos. Hay algunos que son tan También, pobres que bueno, son todos bueno. pobres. También. Digamos, Pero pará. Pero en la comparación son muchísimos más los países ricos que tienen una desigualdad baja a comparación de los países pobres que tienen una desigualdad baja. Hay otra cosa, yo creo que el índice de Gini, que para mí es muy importante, pero no es un índice que en sí mismo, yo no voy a evaluar un país solo por el índice de Gini. No, totalmente, Ahora, es un índice más, es Es descriptivo. un estoy de índice acuerdo. más, es descriptivo. Yo creo que es importante, vos crees que no, pero bueno. Ahora, lo que yo te quiero decir es, cuando un país crece, lo importante, más allá de cómo se mueve el Gini, es a dónde va ese crecimiento. O sea, yo entiendo, la diferencia ideológica, vos lo planteabas. Yo creo que cuando el país crece, lo más importante es que quienes menos tienen, viven en la pobreza y tienen sus derechos vulnerados, sean a quienes apoye el Estado Bueno. y que esa gente deje de estar en la pobreza. ¿Ustedes creen que no? Que ese crecimiento tiene que ir a los más nosotros ricos. no dijimos eso. Pero esa es la diferencia ideológica de la que vos No, estás no, pero hablando tú y que estás queda diciendo que nosotros- explicitada, no. queda explicitada No. en los modelos de gestión de las dos formas de ver el país. En una forma de ver el país, cuando el país crece, los más vulnerables se ven más beneficiados y a veces se relegan el crecimiento de otros sectores de la sociedad. Y ese también es la estrategia que está planteando el ministro Done y el ministro de Trabajo sobre cómo se va a distribuir el ingreso en los consejos de salarios. Porque estamos en una situación económica muy compleja a nivel local y a nivel mundial. Y ustedes decían, ¿cuál es la pandemia? Bueno, la situación hoy es gravísima. Estamos a punto de estallar una tercera guerra mundial en Medio Oriente. No estalló. No Bueno, estás en- no estás pero en la una- en situación un era... marco, Tuvimos una los guerra, aranceles más un problema altos de la geopolítico, historia ¿no? del comercio. Te estás Durante adelantando, este me gobierno se fijaron los aranceles más altos de la historia del comercio internacional. Creo que hay situaciones complejas. Ahora, lo que traía Niro, y me parece muy importante cuando hablamos de desigualdad, acá nadie está pensando en que nos queremos transformar en Cuba, en Venezuela, en Burkina Faso o en ningún país que sea de extrema pobreza. Acá lo que estamos discutiendo es tenemos que crecer en un modelo que es capitalista. Ya está, en eso estamos todos de acuerdo. Absolutamente. Tenemos que crecer. Ahora, cuando crecemos, ¿qué hacemos con ese crecimiento? El Estado, como organizador social, cómo vamos a distribuir ese crecimiento dentro de la sociedad. Y eso es una decisión política. ¿Cuál es la mejor política Esa es una redistributiva? decisión política. ¿Cuál es la mejor política redistributiva? El aumento del ingreso real. El empleo. La política El de aumento del salario ingreso, real. el aumento del ingreso, no, solo el El empleo, empleo. no. 110.000. Solo el empleo No, no. el aumento del Solo el salario empleo real no. estamos Del récord también. ingreso No. real. Y estamos No, en el récord. no.
Estamos en récord de mayor actividad en la historia de nuestro país. 0.1 Nosotros creamos mayor. 110.000 empleos nuevos, digamos. Entonces, y a mí, La vamos a tasa los, de a los desempleo datos del cayó INE. 0.1 nada Vamos, más. vamos Y además al, te voy a a sumar los otra datos del cosa. INE. Fíjate. Estás que yo polarizando los tengo impresos acá. Burkina Faso o Suecia. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos preferís parecer, en la lógica que vos estás manejando, que me parece totalmente incorrecta polarizar es uno u otro porque estás comparando países solo por el Gini? ¿Vos te querés parecer, por ejemplo, más a un país como Finlandia, Suecia o Dinamarca o como Venezuela? Absolutamente, No, respóndeme. absolutamente a los países nórdicos. Bien, ¿cuál tiene más desigualdad? ¿Venezuela o los países nórdicos? Venezuela. Mucha más desigualdad que nosotros. Bueno, un régimen, Bien, que... bien. Bueno, Eh, ¿Ecuador o los países nórdicos? No, pero para mí ahí la Bien, comparación... tiene más desigualdad Ecuador. Entonces, si nos vamos a la Absolutamente. medición, vos vas a seguir Absolutamente. perdiendo. Pero por Vas a eso, seguir no, perdiendo. pero Entonces, por no eso me yo lo dije desde el preguntes, momento sí, uno. donde vas a estar Yo totalmente dije, no es perjudicado. descriptivo. Pero bueno, para vos- mí, no, la no, no, desigualdad sí per es se... descriptivo, no, sí es descriptivo. La desigualdad per se lo La que dice desigualdad es per cómo se se- distribuye la la riqueza, desigualdad pero no per- habla de no. la realidad. La desigualdad per se es un factor vital, que es un factor más, pero es un factor vital Sobre- en el desarrollo económico de los países. Y te lo demuestra cualquier comparación que te ponga a los países, por un lado, desarrollados económicamente y que distribuyen su riqueza. Porque paliar la situación de la pobreza es vital para que un país crezca económicamente. Cualquier estudio económico te lo dice. Vamos por un lado. Absolutamente, ¿A dónde pero la tiene que, pobreza a es una dónde tiene que discusión. atender al Estado? ¿A los más pobres o a los más ricos? A los más pobres. Bien, ¿y qué hicieron ustedes? Vamos a ver la tabla de ingresos. En materia social. ¿A dónde Pero- fueron los pero, ingresos de la Gabriel, gente? ¿qué? ¿Cómo Pará. creció el salario Hablamos mínimo de nacional? crecimiento, uno. no los salarios de la gente. Es ¿Cómo? crecimiento. ¿Eh? Es crecimiento. El no, crec- no es ingreso de la gente. Es El crecimiento, crecimiento que se del ingreso de la redistribuye. gente. Exacto. No, ¿A pero- dónde fue el no, crecimiento no, del ingreso de la gente? ¿A los más pobres o a los más ricos en este gobierno? A los más ricos. Bien, Perfecto, eso es lo que- gracias. Ahí está la diferencia Bueno, entre Pero los para Son otra cosa, políticas. cuando hablamos, Son cuando Son hablamos de políticas, claro que pará, son políticas. cuando hablamos de Termino- políticas sociales, Claro que no, son o sea, políticas. para mí Sí, está bien, si me ustedes dejas- pueden venir acá bueno. y mostrar un tendal de algunas políticas que algunas fueron muy focalizadas y muchas de ellas yo puedo estar de acuerdo. Exacto. Ahora, creo que lo que tenemos que discutir como modelo de país en esta discusión, que es mucho más macro, después discutimos cada política puntual, es qué efecto tuvo eso en la sociedad. La pobreza infantil aumentó o disminuyó. Las personas más vulnerables, ¿en qué situación estaban en 2019 y en qué situación están hoy? Si ustedes pueden reconocer ese punto, capaz Que que la después- pobreza infantil aumentó, lo decimos, pero cabalmente, y Está, decimos que es pe- una preocupación nuestra. Está perfecto. bueno. Ahora, partamos de esa base para entender que el modelo de país que se estaba impulsando tiene por lo menos algunos errores. La pobreza multidimensional bajó. La pobreza... No, se según- mantiene al mismo nivel. La ¿Eh? pobreza multidimensional se mantiene al mismo nivel. No, bajó, y según los datos del No, INE, en el según el INE, 2019 según el era de 2017. 23,5, en el 2019 No, era 23,5 y Con ahora la medición 18,9. en base a la nueva medición con Tú estás hablando de la metodología del 2017, estamos hablando de con- cosas distintas, se mantuvo igual. No, la de 2017 se mantuvo igual. Por eso, Y bueno, pero se mantuvo está- igual. vos Pero estás Yo por no eso- estoy decisión. diciendo que se bajó, yo te estoy diciendo se mantuvo igual, no bajó, se mantuvo igual. En un país que creció 6% el PBI. Según la metodología Creciste del 2000, económicamente y según la generaste más metodología del pobres. 2017, yo te estoy diciendo que la pobreza multidimensional bajó de 23,5, esto está en la página del INE, lo puede buscar la audiencia. Bajó de 23,5 en 2018 y el 2019 a 18,9 en el 2024. Entonces, nosotros nos podemos poner a hilar en los números finos y hacer esta discusión de datos, pero en realidad, para mí, la gente se va a perder. Esto es súper técnico. Yo no soy un gran habilidoso con los números. Si quieren, lo seguimos discutiendo igual. Pero para mí es una gran falacia que se venga a decir que el gobierno de Luis Lacalle Pou no puso una atención y un foco muy específico en la población más vulnerable. Pero Porque nadie hubiera- está diciendo Después podemos eso. hablar de los ¿Cómo que resultados. no? Sí, claro que sí. Yo te estoy diciendo en No, dónde ¿cuáles terminó. son para vos? tú hablaste, ¿En dónde? tú Yo hablaste te de hice una políticas, pregunta muy tú clara. hablaste de políticas no ¿Cuáles son para aplicadas. vos los resultados? sí Yo se no hablé de aplicaron. políticas Sí, no claro que aplicadas. sí. Yo no hablamos- nombré recién hace políticas no 5, aplicadas. Hace 10 Yo no segundos nombré hablamos de políticas- políticas. no. Sí. Yo no Sí, dije me dijiste que era una políticas no cuestión de aplicadas. políticas. Yo dije, me ¿a dijiste dónde que era- fueron los ingresos? Me dijiste ¿A que era dónde una- fueron? Me dijiste, ¿puedo hablar? Me dijiste que era una Bueno. cuestión de políticas, que esas políticas que se implementaron en este gobierno dieron estos resultados. Es una cuestión de política. Claro que sí. Claro que sí. Yo te pregunto, ¿cómo creció, cómo se desarrollaba durante los gobiernos del Frente Amplio el crecimiento del índice de salario real a comparación del índice, del salario mínimo nacional? El índice de salario real crecía, pero el salario mínimo nacional crecía muchísimo Miro, más. en detrimento del empleo. Eso genera- en el último eso- periodo destruyeron un disparate de empleos. En Eso 15 genera- años se crearon 300.000 puestos de trabajo. Digo, si vamos a tirar números No. así... No, no, pero Además, estoy el mintiendo. salario Pero está mínimo bueno, está bueno nacional. entender En el último macroeconómico ¿Cómo también. creció el salario mínimo nacional en el último año? En los últimos 5 años. ¿Lo sabes? No, facilitame los datos. Te doy yo, 2.6% en términos reales. Bien. ¿Cómo creció en promedio en los 15 años del Frente Amplio? Pero los que estás comparando En los 15 años últimos contra... cinco. ¿Cómo? Bueno, en los últimos 5. Pero 5 años En los contra últimos 5. 2 años de En los pandemia y una últimos 5. sequía. Pero creciste ¿te más das cuenta la económicamente. comparación? Pará, pero- Vos creciste más económicamente. Tu país, tus 5 años, tuvo mayor crecimiento. Tuvo un crecimiento de 6%. El nuestro tuvo menos. O sea, vos tenés una torta más grande.
¿Cómo? No es cierto, pero una torta más grande, pero es una torta más grande que tiene que paliar los efectos de una pandemia y una sequía. Estás desconociendo la realidad. ¿Cómo que no es cierto? Marcos acaba de decir que los números no son números en el aire y tú me estás diciendo nos abstraemos la realidad. No. Comparamos el 2019 con el 2024 sin pandemia, sin sequía. Yo no te estoy comparando. Déjame un segundo. Juan Ignacio, déjame un segundo. Juan Ignacio quería recién enfocarse en los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados y los logros para vos? Bueno, a ver, el último año tuvimos un crecimiento del 3.1% anual y digo, estando en receso incluso crecimos. Sí, fue un crecimiento mínimo, pero estando en época de receso llegamos a crecer. Entonces, serán números magros, pero son números que no dejan de ser positivos. O sea, en caso contrario, serían negativos y ahí sí estaríamos en un esquema que es el que plantea el relato fundamental. ¿Cómo se explica ese crecimiento con financiera? Los resultados que se presentan por parte del INE en cuanto a la situación de la pobreza y desigualdad? Y bueno, es lo que sucede cuando se realizan políticas que están más orientadas en lo que es la recuperación económica y que llevan su tiempo a esto de lo que hablamos de la redistribución de los ingresos. Son procesos que llevan años, o sea, la pandemia fue en 2020, en 2021 empezamos a recuperar y acá estamos, digo, pasó igual un poco sos tiempo. Crítico de la política que planteó por el supuesto, gobierno de la o sea, calle Pou. si vos me preguntás cuál es el resultado hoy, sí, por supuesto que es negativo. Eso no significa que las políticas implementadas sean positivas para la sociedad. Y eso es una cuestión de tiempo y de maduración de las políticas. Hablamos mucho del estado de situación, del análisis y la comparativa entre lo que pasó en el último gobierno de la calle Pou y el último gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez entre 2015 y 2020. Y obviamente hablan mucho de la comparativa con otros países, es un análisis interesante el que hacen, pero como decía Gabriel, yo coincido, a la gente tal vez hoy lo que hay que llegarle más es cómo se va a atender esta situación y cuáles son las políticas que están planteadas de esta forma. Recién Gabriel decía, evidentemente no estábamos tan mal porque en estos primeros 100 días no hubo grandes políticas de parte del gobierno y del Ministerio de Desarrollo para poder atender esta situación. ¿Vos qué respondés a eso? Yo creo que las políticas necesarias son bastante más estructurales. Un lugar donde para mí tiene que haber una intervención o una activación fuerte del Estado son los consejos de salario. Y en esos consejos de salarios lo más importante es proteger a las personas más vulnerables, algo que no hizo el gobierno anterior y esas personas perdieron muchísima capacidad ganaron menos capacidad de compra de la que habían perdido. Entonces, en el término neto perdieron poder adquisitivo en el quinquenio. Que yo entiendo que estuvo la pandemia, digo, no voy a desconocer la realidad. Ahora, creo que una de las políticas más importantes que tiene este gobierno y que hoy se está discutiendo es cómo conseguimos que el magro crecimiento que vamos a tener, que yo acá coincido con los compañeros que el crecimiento va a ser muy magro por una situación internacional que está cada vez más compleja, cómo logramos que se redistribuya a esos sectores más vulnerables para que puedan seguir mejorando su capacidad de ingreso. Y una cosa que a ver si logramos sacar algo en consenso de todos, que creo que este gobierno está manteniendo y que es una buena política que empezó el gobierno anterior, es mantener baja la tasa de inflación. Creo que eso también es una política que ayuda a la redistribución, que tiene consecuencias que, bueno, se están viendo cómo se manejan en cuanto a la competitividad internacional, pero que es una política del gobierno anterior que O'Donnell sostiene que la va a seguir haciendo y que creo que nos puede servir un poco para salir de esto de tanto debate de chicaneo y decir, esa es otra cosa que vamos a mantener. Pero lo principal es cómo aumentamos esos niveles de ingreso y cómo le damos servicios públicos para garantizarle el acceso a los derechos básicos, que tengan acceso a la salud todas las personas, que no pasaban en el gobierno anterior, entonces necesitamos garantizar eso, que haya acceso a los medicamentos, que haya un acceso a la educación sustancial y que te prepare para el mundo del futuro para poder conseguir un puesto de trabajo que te permita ganarte la vida, algo que se disminuyó, lamentablemente, eso es algo que me preocupa mucho del gobierno anterior, se disminuyó la inversión en educación, los términos netos del PBI bajó, y eso para mí es algo que nunca podría ser admisible. Bien. Y después, por supuesto, hay objetivos de seguir trabajando en mejorar la seguridad pública porque entendemos que toda la sociedad tiene que mejorar. Yo comparto esto y, que dice. Para uno más, y termino y los dejo participar, es repensar la matriz de protección social, que es lo que está haciendo el proceso que encara Rodrigo Arim, con un montón de problemáticas que tiene nuestra sociedad, con unos cambios que se van a dar en los próximos años que son tremendos en cuanto al mundo del trabajo, el mundo de la tecnología, y que creo que el Estado tiene que estar adelantado a esos procesos. Nos tenemos que ir a la pausa porque nos quedamos sin tiempo, pero ¿qué querés decir cortito? No, está bien que, a ver, entendamos, el gobierno entra diciendo que, criticando la gestión de la calle Pou, que había tomado mucha deuda, un exceso de deuda, y ¿qué es lo primero que hace? Solicita más deuda. Básicamente es eso. Pausa, ya venimos. Bueno, creo que quedó bastante clara las posiciones de un lado y del otro. Lo que quiero agregar a todo lo que ya discutieron, y creo que en algún momento esto se manejó, es que desde el gobierno se señala que para poder llevar adelante algunas políticas sociales que van de la mano de poder atender la situación de la desigualdad o de la pobreza, se necesita el presupuesto. Es clave el próximo proyecto
que va a ingresar, que tiene plazo hasta finales de agosto para poder ingresar al Parlamento y que va a ser la próxima gran discusión que vamos a tener, Juan Ignacio Gabriel, en el Parlamento. Los miro a ellos porque obviamente son oposición política y hay que ver de qué lado se paran, ¿no? Ante ese presupuesto que va a llegar en algún momento al Parlamento Nacional. Nos vamos, gracias por venir, Gabriel, ¿cómo la pasaste? Impecable, un gusto estar acá, espero volver pronto. Estás invitado para la próxima, obviamente. Juan Ignacio, gracias como siempre. Niro, lo mismo para vos. Marcos, hoy fue bastante más repartido el tema. Estuvo parejo. En el segundo bloque, Niro te empató la cantidad de... Bueno, muy bien. El hombre que más habla, sin duda. Y hoy lo tiró en un momento, Gabriel, y me quedó ahí picando, pero bueno, no podía cortar el debate, que es lo de la Biblioteca Nacional. Habló de, por ejemplo, lo que ha pasado en estos se cerró la primeros 100 Biblioteca días. Nacional. Se abrió de nuevo. No, nunca se cerró. Fue un error de comunicación. Bueno, hay quienes dicen que se cerró, hay quienes dicen que no se cerró. Bueno, un detalle, Nico, a la audiencia. No sé si se cerró, pero invito a agendarse para ir. Bueno, sí, lo pueden está hacer. bien. Me evita la marcha atrás. Nos vamos porque la Chipi me está matando. Nos vamos. Que pasen bien, volvemos el jueves que viene. Chao, buenas noches.